Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en una nueva edición de este Cámara en Español, el programa que Masa Gabriel nos acerca cada semana aquí a esta casa. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, de vuelta acompañándote aquí en Radio Sefarad y en este Cámara en Español, revisando noticias y hablando en esta ocasión, como comentábamos en la pasada edición, de redes sociales. Así que nos referimos más a esos acontecimientos, ¿no?, que sucedieron tras el partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv. Sí, quiero volver a eso, por lo que hablábamos precisamente de las redes sociales la semana pasada y cómo la red social tiene una gran influencia. Una de las cosas, de hecho hay un estudio en Cámara, en el departamento en inglés, en la cámara.org, donde un compañero de trabajo ha hecho un estudio precisamente y hablan de cómo los medios amplificaron o usaron unos vídeos para justificar de alguna manera la violencia en Ámsterdam. Recordemos que la violencia en Ámsterdam fue de tal índole que incluso fue condenada, no sé si por la alcaldesa de Ámsterdam, y se ha hablado de un pogrom, y desde un principio se veían imágenes de gente gritando "no soy judío", etc. Y dentro de las redes sociales empezaron a mostrar unos videos mostrando a los líderes, a los hinchas israelíes, gritando, haciendo gritos racistas y diciendo que no hay escuelas en Gaza y que hay que matar a los árabes, y rompiendo una bandera palestina. Empezaron a mostrar esos videos. Eso empezó a salir como la pólvora en las redes sociales, de manera a justificar la violencia. O sea, lo primero, que evidentemente no justifica nada. O sea, no hay ninguna justificación a andar persiguiendo judíos por las calles, porque digamos, el antisemitismo no es algo o sea, siempre ha buscado excusas. Si tú preguntas para la Kristallnacht en Alemania, había excusas. O el nazismo tenía justificaciones de lo mal que se habían portado los judíos, o que ellos decían que portaban los judíos. Es decir, nadie llega y dice, voy a matar judíos porque sí. No, te buscan justificaciones. Bueno, estas justificaciones que buscaron salieron, como te digo, en redes sociales, salieron un poco por todos lados. Enseguida vinieron los justificadores, no, claro, pero es que los judíos hicieron esto, no sé cuántos, e inmediatamente los medios lo utilizaron para explicar, incluso poniéndolo, y lo habíamos hablado acá, en una misma escala, ¿no? Teníamos violencia en las calles, así sin especificar quién la empezaba, confrontaciones entre líderes, entre hinchas, etc. Bueno, más allá, insisto, en que no justifica nada de nada, lo más interesante es que un compañero de trabajo se puso a investigar esos videos. Y los videos que había en línea, que se podían ver efectivamente con cantos horriblemente reprobables, como por otra parte tienen la mayoría de los clubs, los hinchas fanáticos de clubs de fútbol. O sea, cualquiera que esté familiarizado un poquito con el fútbol sabe que eso existe. Hay clubes que tienen que luchar muy, muy duramente contra sus propios hinchas en ese sentido. Hay otros que los dejan y los utilizan también. Pero bueno, cualquier aficionado al fútbol, nadie se escandaliza por eso. Pero se ve que en el caso de los israelíes se buscó que eso sí era una justificación para andar golpeando judíos por las calles de Ámsterdam. El caso es que este compañero hizo un estudio, empezó a investigar esos videos. Y esos videos, cuando gritan cosas contra los árabes o las escuelas, resulta que son videos posteriores, cuando llegan al aeropuerto de Ben Gurión. Con lo cual, esto no justificaría tampoco nada. Pero es que además, otros videos, en ninguno de los videos dicen lo que los medios acusan de decir, diciendo que decían que cantaban "no había escuelas en Gaza". Nosotros no encontramos ningún video.
Hasta tal punto estuvo la investigación que este compañero contactó con los medios que se hicieron eco de esas acusaciones y ha conseguido que se hayan ido cambiando. Por ejemplo, el New York Times dijeron que había vídeos que mostraban lo de que no había escuelas en Gaza, porque no había niños en Gaza, y reconocieron que nunca habían visto esos vídeos. Publicaron una corrección. Varios medios, como el Frankfurter Allgemeine, reconoció que no había visto esos videos. Ha habido varias, no han podido controlarlo, está en The Guardian. El caso es que ¿de dónde venía eso? Eso venía, según algunos, de que lo había dicho la jefa de policía en Ámsterdam, una de las declaraciones. Pero es curioso porque, claro, la jefa de policía en Ámsterdam no habla hebreo. ¿De dónde lo sacó? De las redes sociales. Entonces, volvemos al principio. Las redes sociales han tenido un efecto tan potente que han empezado a poner videos. Los periodistas ya parece ser que podemos tirar la toalla de que hagan su trabajo de verificar, se hacen eco de eso o se hacen eco de que alguien dijeron que habían visto, luego tuvieron que reconocer que no habían visto. Y esto que es una nimiedad, porque insisto, da igual que hubieran gritado eso o no, pero muestra hasta qué punto la cadena del trabajo del informador está completamente rota. Cómo el periodista se fía de las redes sociales, las da por válidas, siempre y cuando vengan a ratificar algo que antes previamente les sienta bien. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes que nos explican que son niños en Gaza sufriendo, no sé qué, y luego resulta que son niños a lo mejor en Siria? Y en Siria, por algún motivo, que también nos lleva al otro tema de ahora, es con todo lo que está pasando en Siria, hay un silencio enorme. Israel basta que diga A para que todos los líderes políticos de todos los partidos, sobre todo partidos anti-israelíes, lo utilicen dentro de la propia política interna. Israel se ha convertido en política interna de muchos países, sobre todo de los países que tienen una agenda anti-israelí. Cuando Israel, ¿cuántos videos hay de los líderes de Podemos en España, por decir algo, o de la Francia insumisa en Francia, diciendo, hablando, una obsesión sistemática de todo lo que sea Israel? Ahora lo de Siria es un silencio, una cosa, un, un no hablar, un no opinar. Y entonces, claro, en ese sentido, cuando en las redes sociales te ponen un video y te dicen, no, esta es una salvajada cometida por Israel, y luego resulta que no, que es un niño en Siria, pero ahí no tienen nada que decir. Entonces, creo que es horrible, porque en el fondo nos enfrentamos a una crisis tremenda. Por un lado, tenemos un periodismo que no funciona, que está completamente explosionado desde dentro a través de las pequeñas rencillas, las agendas ideológicas, los prejuicios, la necesidad de ratificar lo que ya creen que saben. O sea, no hay un trabajo real periodístico, por un lado, y luego por otro lado tenemos donde realmente corre la información, que es las redes sociales, pero no hay ninguna capacidad. Bueno, uno puede ir más o menos teniendo en función de a quién siga, pero se expanden los bulos, evidentemente, pero también lo que creo que es muy interesante, por lo menos en X, mira, ya lo llamo X, he tardado no sé cuánto tiempo en llamarlo X, ex Twitter. En X hay notas de la comunidad, no sé si siempre son correctas las notas de la comunidad, pero hay una búsqueda de poner una serie de filtros. Pero volvemos a enfrentarnos a lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cómo se ha convertido todo esto en como no hay comprobación objetiva y cada uno tira básicamente hacia lo que ratifica su propia versión. Incluso hablábamos la semana pasada, contaba como mucha gente supuestamente se ha ido a otra red social, porque cada vez que pasa algo que les interesa meter ruido y desinformación, vuelven corriendo a Twitter. Algunos que se habían ido ya definitivamente están otra vez ahí diciendo, no, esto no. Entonces, hay realmente un momento de gran zozobra para todo aquel que quiera tener una información medianamente real, objetiva. Sí, o al menos verificada, ¿no? Que...
dentro de esa velocidad, ¿no? a la que va y a la que corren las redes y con la que se propaga, ¿no? La información, Exacto. porque luego una cosa es que se verifique y otra cosa es que cuando ya quien recibe, ¿no? el receptor de esa información quizá se modifique, pero lo que ha recibido quizá no vuelva ya a cambiar, ¿no? La modificación no llegue a sus ojos o a su Yo creo conocimiento. que la modificación sí, pero es que yo creo que estamos hablando, nosotros porque hablamos del tratamiento que la prensa le da a Israel en los medios de comunicación, que es un tratamiento que, bueno, ahora todavía no, pero yo me imagino que dentro de 200 años o algo así se estudiará o dentro de menos, se estudiará como paradigma del sesgo informativo, ¿no? Pero no es lo único, porque en el fondo estamos entrando creo que el periodismo se ha politizado mucho más de lo que siempre estuvo eh, y, y, y sirve exclusivamente para ratificar prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido las redes sociales? Es que de repente confrontan prejuicios distintos y entonces los convierte en un sitio de debate mucho más intenso, vulgar en muchos aspectos, violento, agresivo, pero a la vez más enriquecedor a muchos niveles. Yo imagino que la gente que no quiera estar vinculada a grandes peleas y que no tenga prejuicios así especialmente de odio especial hacia Israel, por ejemplo, poco a poco irán desenganchándose las noticias, escucharán una cosa u otra, pero tampoco les motivará tanto, porque también hay una especie es una guerra cultural que va más allá de Israel. Estamos hablando de cuestiones de valores de democracias occidentales contra tiranías, populismos. Bueno, los populismos, por desgracia, han llegado a las propias democracias occidentales, pero estamos hablando de maneras de entender el mundo, de tiranos contra demócratas, de algún modo, y de una serie de valores. Y creo que la guerra ideológica está en el suelo europeo, en el suelo occidental, y que en ese sentido que uno de los vectores por los cuales se ve claramente es precisamente tanto el periodismo como las redes sociales. Y el periodismo no es más que ahora mismo eh, un, un, por lo que un repetidor de lo que la red social que le ratifica sus prejuicios, entonces repiten lo que ya les viene a decir. Entonces vieron que las redes sociales decían, hay unos judíos que gritaron esto, en vez de plantearse, que no justifica nada, B, vamos a ver esto dónde fue, cuándo fue y quién lo dijo, dijeron, sí, venga, adelante, vamos a justificar los ataques a los judíos porque tenemos aquí algo que puede servir. Bueno, pues hablamos hoy aquí de un tema que sucedió hace ya varias semanas, así que esto también ratifica un poco, ¿no? Eso que estamos comentando acerca de las redes sociales, de cómo a lo largo del tiempo pues se ven otras informaciones y es necesario precisamente ese análisis posterior para descubrir lo que no funciona en redes sociales y que es tan interesante comentar. Así que, Masa, no sé si quieres dejar alguna otra información o... No, yo creo que con esto por esta semana estamos bien. A ver qué nos traerá la que viene. Bueno, pues les esperamos en una próxima edición de este revista, de este Cámara en Español. Me iba al anterior, a Revista de Medio Oriente. Les invitamos a escuchar otros programas que tienen en nuestra web, en radiosefarad.com. Y Masa, te esperamos la semana próxima. Pues aquí estaré. Muchísimas gracias, Alejandro.